Lo que viví siendo taxista. El motor aún estaba encendido cuando vi a la mujer sin ojos sentada en el asiento trasero, su rostro inexpresivo girado hacia mí, como si me observara desde un abismo invisible. El espejo retrovisor vibraba por el temblor de mi propia respiración, y aunque la radio estaba apagada, se escuchaba una voz infantil susurrando mi nombre una y otra vez. No entendía cómo había llegado ahí, ni por qué mis manos estaban llenas de sangre seca, pero lo que más me aterraba era que no recordaba haber recogido a nadie esa noche. Ahí comenzó todo, lo que viví siendo taxista. Todo comenzó hace casi 5 años, en una madrugada como cualquier otra. Yo era taxista nocturno, acostumbrado a lo extraño de la ciudad después de las 12. Esa noche no era diferente. Neblina densa, calles vacías y la misma estación de radio que me hacía compañía. Fue en la carretera antigua que lleva al distrito de San Felipe, donde recibí la alerta de una usuaria. El sistema GPS indicaba que debía recogerla frente al cementerio local. Sí, un cementerio a las 3:17 de la madrugada. Pensé que era una broma, pero no tenía más servicios y el dinero escaseaba. Me dirigí hasta la entrada, donde una figura femenina me esperaba parada bajo la tenue luz de un poste parpadeante. No se movía, no hacía gestos, simplemente se quedó ahí como si supiera que yo vendría. Bajé la ventana, le pregunté si era ella la usuaria, asintió sin decir una palabra y subió al asiento trasero. El interior del auto se volvió frío, más de lo normal, como si hubiera abierto la puerta de un congelador. Le pregunté su destino. No respondió. Solo me entregó una hoja doblada. En ella, con tinta corrida, estaba escrita una dirección que no existía en ningún mapa. Intenté que hablara, pero permaneció en silencio, su rostro oculto bajo una capucha. Al mirar por el retrovisor, sentí como si sus ojos estuvieran fijos en mí, incluso sin verlos. Su presencia era espesa, como si chupara el aire del ambiente. Mi instinto me decía que diera la vuelta, pero el auto ya se estaba moviendo solo, como si una fuerza ajena guiara el volante. Conforme avanzábamos, las calles empezaron a cambiar. Casas abandonadas, luces apagadas, árboles que parecían inclinarse hacia la carretera, como observadores silenciosos. No recordaba haber visto esa parte de la ciudad antes, y lo más extraño es que el reloj digital del tablero se quedó congelado en las 3:33. No avanzaba ni retrocedía. El tiempo, en ese momento, se detuvo. Y cada vez que intentaba hablarle, sentía una presión en el pecho, como si algo me aplastara los pulmones. Llegamos a un desvío que no aparecía en el GPS, un camino de tierra que se adentraba en una zona boscosa. Ahí fue cuando ella dijo su primera palabra: aquí. Su voz no parecía humana. Era hueca, sin eco, como el sonido que haría una máquina vieja tratando de hablar. Frené en seco. El lugar era una especie de descampado, con cruces de madera clavadas en el suelo y restos de velas derretidas. Al bajarse, me dijo sin mirarme: «Vuelve antes de que termine». No entendía a qué se refería, pero algo me decía que debía hacerle caso. Apenas se alejó, la radio del taxi se encendió sola, con una interferencia aguda que lastimaba los oídos. Entre los chasquidos, una voz repetía la misma frase una y otra vez: «No debiste traerla». Miré por el retrovisor. La mujer ya no estaba. Corrí a la parte trasera del auto. Nadie, ni rastro. Solo un olor a carne podrida que impregnó el vehículo y una huella de barro que no era de este mundo. Me quedé ahí paralizado, temblando. Traté de encender el auto, pero la batería había muerto. Tuve que caminar kilómetros hasta encontrar señal y pedir ayuda. La grúa que me recogió me dijo algo que me heló los huesos. «Hermano, esa zona está cerrada desde hace 10 años. Nadie entra.
Nadie sale. Ahí hubo una masacre. No pregunté más, solo asentí. Pero esa noche fue solo el principio. A partir de entonces, cada vez que conducía de madrugada, empezaban a pasar cosas que no podía explicar. Voces en la radio, ruidos en la cajuela, sombras cruzando frente al parabrisas cuando no había nadie. Una vez recogí a un niño que decía buscar a su mamá. Me pidió que lo llevara al parque viejo del distrito. Mientras conducíamos, me contaba que su mamá se ahogó en el lago del parque. Al llegar, el niño bajó corriendo y desapareció. Fui tras él. Pero al volver al taxi, en el asiento trasero estaba su osito de peluche. Un juguete que, según una noticia que vi al día siguiente, había sido enterrado junto al cuerpo del niño hace 10 años. Ese fue el día que empecé a soñar con gente muerta. Empecé a llevar sal en el tablero, cruces colgadas en el retrovisor, incluso cambié de carro. Nada funcionaba. Una madrugada escuché golpes desde la cajuela. Me detuve en seco. Abrí con las manos temblorosas, vacía. Pero al volver al asiento, había una carta doblada, la misma hoja que me dio la mujer del cementerio, solo que esta vez decía: «Nos volverás a ver pronto». Empecé a pensar que todo era una maldición, una condena por haber aceptado ese viaje, pero seguía trabajando, necesitaba el dinero, aunque ya no dormía tranquilo. En mi casa comenzaron los problemas. El televisor se encendía solo a las 3:33. Mi gato se escondía bajo la cama y no salía hasta el amanecer. Una noche desperté con marcas en los brazos. Parecían garras, pero no había puertas forzadas ni ventanas abiertas. Nadie creía mis historias, hasta que un amigo taxista desapareció luego de aceptar un servicio en la misma zona maldita. Su taxi fue encontrado con las puertas abiertas, las llaves puestas y el motor encendido. Él nunca apareció. Solo su libreta con un nombre, el mío. Decidí dejar el taxi. Pensé que renunciar a esa vida me liberaría, pero no fue así. Un mes después, recibí un paquete sin remitente. Dentro había un celular viejo, encendido, con un solo archivo de audio. Lo reproduje. Era una grabación desde el asiento trasero de un auto. Mi auto. La voz de una mujer susurraba mi nombre y luego decía con claridad: «Aún estás en camino». Sentí un escalofrío tan intenso que casi vomito. Miré por la ventana. Afuera, en la calle, bajo la farola, estaba ella, la mujer sin ojos. Desde entonces, comencé a ver cosas aunque ya no conducía. Sombras detrás de los cristales, siluetas en los espejos, llamadas que solo repiten «vuelve». Consulté a un sacerdote. Me dijo que algunas almas no buscan redención, sino compañía, y que al aceptarla en mi taxi, hice un pacto sin saberlo, un vínculo, algo que no puedo romper. Una noche, desesperado, quemé el auto. Lo vi arder hasta que solo quedó el metal, pero al día siguiente, en la cochera de mi edificio, el taxi estaba allí, intacto, como si nunca se hubiera ido. Las cosas llegaron al límite cuando mi sobrina de 4 años, jugando en mi sala, me preguntó quién era la señora de negro que dormía en mi sillón. Nadie más la veía. Llamé a una mediana. Entró a mi casa, miró alrededor y sin que yo dijera nada, se puso a llorar. Me dijo que había algo pegado a mí, una presencia que no era humana y que no podía irse porque yo la llevé al mundo de los vivos. Intentamos una limpieza. No sirvió. Todo empeoró. Ahora ya no solo la veía, la escuchaba, la sentía, incluso al dormir. La última vez que intenté huir, fui a un hostal en otro estado, sin avisar a nadie. Me registré con otro nombre. Esa madrugada el recepcionista me llamó por teléfono y me dijo que tenía una visita, que una mujer decía ser mi pasajera y que debía acompañarla. No contesté. Apagué el teléfono.
pero al mirar por la mirilla, estaba ella, inmóvil, mirándome aunque no tenía ojos. Me encerré en el baño y me quedé allí hasta el amanecer. Cuando salí no había nadie, pero sobre la cama había otra nota. No puedes huir de quien llevas dentro. Desde entonces aprendí a vivir con ella. No me visita siempre, pero cuando lo hace, lo sé. El ambiente cambia, las luces fallan, el reloj se detiene a las 3:33. A veces la escucho llorar, a veces se ríe, a veces canta canciones infantiles. Pero lo peor fue lo que me dijo la última vez que la soñé, sentada en el asiento trasero del taxi que ya no tengo. Falta uno más, luego serás libre. Y desde entonces, cada vez que alguien sube a un taxi de madrugada, temo que sea yo quien los está esperando y que estén a punto de vivir lo mismo que viví yo. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas el próximo video.